Muy buenas tardes, les saluda la licenciada Giselle Girón. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es el lindano. De acuerdo a las principales características, podríamos decir que el lindano es un insecticida organoclorado relativamente volátil y persistente por su estabilidad química y su gran afinidad con las grasas. Este se acumula en los tejidos ricos en ellas de los animales y pueden migrar a largas distancias a través del aire en forma de vapores o adheridos a las partículas del suelo o sedimento. También podríamos decir que el lindano es un isómero gamma de hexacloruro de benceno. Es un sólido cristalino sintético de incoloro a blanco con un ligero olor a humedad que emite vapores tóxicos de ácidos clorhídricos y otros compuestos clorados cuando se calienta hasta su descomposición. Otros usos de este compuesto es que el lindano se usa como un insecticida para troncos y de madera cerrada y cultivos. De acuerdo a algunos antecedentes del compuesto, así como otros pesticidas, han sido prohibidos en el país y hay algunos que están viendo la probabilidad de entrar dentro del convenio de Estocolmo. Uno de ellos, pues, es el lindano, el compuesto que vamos a estudiar el día de hoy. Dentro de las situaciones legales, ¿verdad? Sobre estas sustancias, en el 2007 se dijo, ¿verdad? Que el lindano sí ha sido utilizado en tiempo anterior, pero las prohibiciones en Honduras fueron en 1991. Cabe recalcar que a pesar que algunos de los más peligrosos plaguicidas fueron prohibidos y las importaciones totales de plaguicidas siguen aumentando desde los años 90. Es decir, a pesar de que estos plaguicidas ya no son permitidos, siempre se encuentran trazas o formas de incorporarlos en el país. Algunas de las prohibiciones, ¿verdad? En Honduras, en la resolución número 0991, dice pues prohibase el registro de las siguientes plaguicidas. Dentro de ellos tenemos a lo que es el lindano, ¿verdad? Y en la resolución 1499 dice prohibir el registro de estos plaguicidas por tiempo indefinido. Esto con el hecho de disminuir el impacto de estos, ¿verdad? Sí podríamos decir que tenía muchas ventajas, ¿verdad? Pero eran más sus desventajas. Algunos parámetros relevantes de los pesticidas, ¿verdad? En este caso, pues, dentro de su formulación común, su fórmula química es C6H6Cl6, cloro 6, y su número de registro del CAS es 58-89-9. ¿Cuál podríamos decir que es el nombre comercial de este compuesto? Pues se podría encontrar como el gamma DHC, también como el beta HCH o como el gamma HCH. Y como podemos observar la estructura, ¿verdad? Tenemos un ciclo hexano con en cada uno de sus carbones un cloro, ¿verdad? En su estructura. Dentro de los parámetros, ¿verdad? De este compuesto, podríamos decir que tenemos un punto de fusión de 112 a 114 grados centígrados. Estos datos, como sabemos, es importante saberlos para el manejo del compuesto. Tenemos el punto de ebullición, que son 323.4 grados centígrados. ¿Cuál sería el punto de inflamabilidad, verdad? E ignición, en este caso, pues sería de 11 grados centígrados. Así que, asimismo, pues su densidad, como sabemos, es importante saber a qué temperatura estamos hablando. Y si lo tuviéramos a 20 grados centígrados, sería 1.9 gramos sobre centímetros cúbicos. Dentro de su solubilidad, podríamos decir que es de 0.01 gramos sobre litros y también tenemos que la polaridad de este compuesto, en este caso, es bajo, ¿verdad? Debido a la fuerte electronegatividad de los átomos de cloro que vimos anteriormente. ¿Cuál sería este coeficiente de partición, verdad? ICO, en este caso tenemos el logaritmo es 3.72 y LOCO, que en este caso sería 3.72. Las presiones a vapor de este compuesto
podríamos decir, ¿verdad? Que es una cantidad bastante pequeña, ¿verdad? Dando el valor en Pascal. Y la constante de Henry en este caso es 3.18 por 10 a la negativo 6. Así que estos datos son muy importantes, ya que de acuerdo a esto podemos manejar el producto, ¿verdad? ¿Cuáles podríamos decir que son los principales productos de degradación? En este caso, los productos de descomposición peligrosos están formados en condiciones de incendio, como ser óxidos de carbono, gas de cloruro de hidrógeno. Como les decía al inicio, a la introducción de este tema, la persistencia son muy persistentes en el ambiente. Entonces, es una de las situaciones el por qué han tratado pues sacarlo del medio, ¿verdad? ¿Cuál sería su tiempo de degradación? Pues su vida media en condiciones de campo varía de pocos días a 3 años, ¿verdad? ¿Cuáles serían las dosis letales? Este tipo de compuesto puede ser ya sea inhalado, ¿verdad? O podría ser por la piel, pero podríamos decir que una dosis letal, ¿verdad? Sería más o menos de 25 a 600 miligramos. Una dosis tóxica sería entre 50 y 100 kilogramos, ¿verdad? Para un adulto, en este caso, de 70 kilogramos. Y las dosis admisibles, ¿verdad? Para un ser humano serían de 2 partes por billón, ¿verdad? Entonces, bastante pequeño. Dentro de los peligros asociados con el lindano, podríamos decir que uno es a la exposición por inhalación a esta sustancia causa lo que es irritación severa en la nariz y la garganta. También causa anemia y afecta el hígado, el sistema nervioso, cardiovascular e inmunológico. Y se prevé que razonablemente que el lindano sea un carcinógeno humano. Entonces es por eso que ha sido tan previsto, ¿verdad? El hecho de poderlo quitar del ambiente y poderlo quitar de que esté cerca de seres humanos. Dentro de los principales peligros, ¿verdad? Este insecticida no es combustible. Los preparados líquidos que contengan estos disolventes orgánicos pueden ser inflamables. En caso de incendio se desprenden humos o gases tóxicos y hay riesgo de incendio o explosión si los preparados contienen disolventes inflamables y explosivos. Aquí tenemos una ficha de identificación de peligro de este compuesto. Y como podemos ver, ¿verdad? Dentro de nuestros pictogramas, ¿verdad? Podemos tener aquí el logo de la toxicidad, ¿verdad? Como sabemos, esta es una calavera y tibias cruzadas. En este caso, lo que nos quiere informar, ¿verdad? Es que es tóxico en caso de ingestión, ¿verdad? Aquí podríamos tener que provoca daños, ¿verdad? Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas y naturalmente, ¿verdad? El efecto que tiene en el ambiente a nivel acuático es muy tóxico para los organismos acuáticos y como sabemos, la mayoría o casi todo va a dar a los mares, océanos, ¿verdad? Entonces, nuestros organismos acuáticos se ven o se veían muy perjudicados. Y el acuático crónico, ¿verdad? El H410 es muy tóxico para los organismos acuáticos con efectos nocivos duraderos, ¿verdad? Puede ser nocivo en contacto con la piel, puede ser nocivo en caso de inhalación y puede perjudicar a los niños alimentados con leche materna, ¿sí? Entonces, la clasificación por arreglo de esta sustancia, ¿verdad? Además de los principales efectos, ¿verdad? Es bastante nocivo por inhalación y por el contacto de la piel. Se estima que desde el año 1950 hasta el 2000, el uso mundial del lindano en los campos de agricultura, ganadería, forestación y la salud humana, entre otros, alcanza aproximadamente los 600,000 toneladas. El siguiente cuadro pues nos muestra y podemos ver que en América tenemos el 63.570 de utilización en toneladas y cabe recalcar que estas son sustancias que han sido prohibidas. Dentro de las fases, ¿verdad? Podríamos decir que dentro de las indicaciones H,
tenemos que el H225 nos dice indicaciones de peligro en líquidos y vapores muy inflamables. El H361 se sospecha que perjudica la fertilidad o al feto. El 304 que puede ser mortal en caso de ingestión y penetración por las vías respiratorias, así que el efecto es bastante alto. También provoca irritación cutánea y puede provocar somnolencia y vértigo. ¿Cuáles son los consejos de prudencia que se deben tener en este caso? El P210 nos dice mantener alejado de fuentes de calor, ¿verdad? Todos los que son chispas, llamas abiertas o superficies calientes. Se pide, ¿verdad? No fumarlo y en caso de ingestión llamar inmediatamente a un centro de información toxicológica o a un médico. Se requiere dentro de estos consejos no provocar el vómito, ya que podríamos afectar otros órganos y en caso de contacto con la piel se solicita lavar con abundante agua y jabón. Aquí podríamos brindar otras características como ser. ¿Qué sucede si en este caso, como les mencionaba anteriormente, dentro de incendios y explosiones, ¿verdad? Lo tenemos siempre y cuando estén preparados, ¿verdad? Con disolventes que sean inflamables. Dentro de la lucha, ¿verdad? Contra incendios, podríamos decir que en caso de incendio en el entorno, utilizar un medio de extinción adecuado, en el caso de incendios, pues mantener fríos los libones y demás instalaciones rociando con agua. ¿Qué pasa o qué podríamos decir, verdad, dentro de los principales síntomas? Y depende de dónde ha sido la ruta, ¿verdad? En este caso, si ha sido por inhalación, ¿qué podría sentir una persona? En este caso podría sentir que tos, dolor de garganta, además de ingestión, ¿verdad? ¿Cuál podría ser la prevención para esto? Pues evitar la inhalación del polvo, naturalmente. ¿Y cómo podrían ser los primeros auxilios si se llegara el caso? Tendría que ser aire limpio, reposo y proporcionar asistencia médica. Este tipo de situaciones situaciones no se pueden manejar solamente con las personas que estén ahí cerca, sino que sí se necesita acudir a un doctor. La piel, pues puede absorberse, podría entrar por la piel. Métodos de prevención, pues serían los guantes de protección y traje de protección. Y dentro de los primeros auxilios sería utilizar guantes de protección cuando se presten los primeros auxilios, quitar la ropa contaminada, aclarar y lavar la piel con agua y con jabón y proporcionar asistencia médica. Tenemos los ojos, en este caso, los síntomas serían enrojecimiento. Parte de la prevención sería utilizar una pantalla facial o protector ocular en combinación con protección respiratoria, y algunos de los primeros auxilios sería enjuagar con abundante agua durante varios minutos, quitar las lentes de contacto y proporcionar asistencia médica, ¿verdad? Y si fuese por ingestión, ¿verdad? Algunos de los síntomas en este caso serían náuseas, vómitos, diarrea, dolor de cabeza, vértigos y temblores y convulsiones, ¿verdad? Parte de la prevención obviamente sería no comerlo, ni beberlo, ni fumarlo durante el trabajo y lavarse las manos antes de comer. Primeros auxilios, número 1, enjuagar la boca, ¿verdad? Dar a beber una pajilla de carbón activado en agua, excepto si hay convulsiones, ¿verdad? Y proporcionar asistencia médica y reposo. Entonces aquí podemos tener una noción mejor de cómo tratarlo. ¿Qué se necesita, verdad? ¿O cuál sería el equipo de protección que se requiere? Pues más que todo, en la protección personal sería un respirador con filtro, ¿verdad? Para gases orgánicos y partículas adaptados a la concentración de la sustancia en el aire, ¿verdad? Se solicita traje de protección química, incluyendo equipo autónomo de respiración y guantes de protección. También no permitir que este producto químico se incorpore en el ambiente, utilizar pantallas faciales, guantes de protección y trajes de protección. Algunas, o cómo podríamos clasificar lo que son las vías y rutas de exposición.
Pues dentro de las vías de exposición podríamos decir que la sustancia se puede absorber por inhalación del aerosol a través de la piel y por ingestión. Dentro de los efectos de la exposición de corta duración podríamos decir que la sustancia podría afectar al sistema nervioso central y esto puede dar lugar a convulsiones. La exposición podría causar la muerte y se recomienda mucha vigilancia médica. ¿Qué pasa si el riesgo en este caso es por inhalación, verdad? Otro tipo de vía. Pues aquí podría alcanzarse rápidamente una concentración nociva de partículas suspendidas en el aire cuando se dispersa. Algunos de los efectos de exposición prolongada o repetida, en este caso, pues las sustancias pueden afectar al sistema nervioso, a la médula ósea y al hígado. Y esta sustancia es carcinógena para los seres humanos. La experimentación animal muestra que esta sustancia posiblemente cause efectos tóxicos. Así que a nivel de cuerpo humano tiene muchas situaciones. Y como persistencia, y mencionábamos anteriormente, el lindano es un isómero de hexaclorociclohexano, ¿verdad? Es un compuesto químico que ha sido utilizado como pesticida y desde el 2015 la OMS, ¿verdad? Lo clasifica como cancerígeno para los seres humanos. Entonces, ha sido prohibido desde hace años. Los residuos de su fabricación y utilización permanecen en el medio ambiente, repartidos por muchos lugares y continuando su acción contaminante sobre lo que son los suelos y el agua. Cabe recalcar, ¿verdad?, que dentro de estos datos recientes se propuso, pues, que tratar de concientizar, ¿verdad?, a las personas que utilizan este tipo de químicos de que tienen muchas desventajas, ¿verdad? Como en la agricultura, el lindano se aplica rociándolo en diversos cultivos y frutas, ¿verdad? También se podría utilizar para esterilizar el suelo, tratar semillas, y desparasitar externamente al ganado vacuno. Entonces, el efecto puede ser por ingestión en la mayoría de los casos, ¿verdad? Entonces es por eso que se ha tratado, pues, y se ha hecho lo posible de prohibirlo y de eliminarlo. Y se ha detectado la presencia de HCH en aguas superficiales, ¿verdad? Prácticamente todas las cuencas hidrográficas de las penínsulas, en nuestro país también lo teníamos y en algunos casos en zonas aéreas, ¿verdad? Por lo que les decía de lo que son los gases, ¿verdad? El lindano, pues por ser una sustancia ajena al organismo vivo, pues tiene diferentes efectos, ¿verdad? Agudos y crónicos, y una exposición aguda afecta básicamente a nuestro sistema nervioso, como se los mencionaba, ¿verdad? También algo importante es que este tipo de plaguicida fue muy utilizado en champús para lo que es el control de piojos y de otros microorganismos en la cabeza. Entonces, lo que pasa o lo que hacen los organismos es que esta sustancia actúa contra los insectos porque los insectos lo ingieren o inhalan sus vapores, ¿verdad? Estimulan su sistema nervioso central, provocando temblor, ¿verdad? Pérdida de coordinación, parálisis y muerte. Y también el lindano se aplica como insecticida, ¿verdad? En algunas plagas agrícolas, en la salud pública y en las aplicaciones farmacéuticas. Entonces, también se utiliza para lo que es la cura de lana y algodón. Entonces, tantos son los usos de este tipo de plaguicida, pero tantos son los efectos, ¿verdad? Que es por eso que se requiere y que se trata de prohibirlos, pero a pesar de eso, muchas personas siguen utilizando ¿por qué? Porque funciona, porque me dura más tiempos, porque tiene una vida hasta de 3 años, ¿verdad? Entonces, es pura concientización realmente. Entonces, con esto lo dejo. Espero que haya sido una exposición, un tema de su agrado y que nos concienticemos. Ha sido un placer. Que tengan un feliz día. Hasta luego.